En este vídeo vamos a ver el tema 9 del temario de Historia del Mundo Contemporáneo de primero de bachillerato, que lleva por título Prosperidad, Crisis y Depresión. La Primera Guerra Mundial se saldó con la cifra de 10 millones de muertos, la mayor hasta el momento, a lo que había que añadir 20 millones de heridos. El conflicto arrasó campos de cultivos, fábricas e infraestructuras, especialmente en el norte de Francia y Bélgica. A la guerra le siguió una crisis económica de gran tamaño, acompañada de un incremento de la inflación y problemas de impago de deuda por parte de los países. La Paz de París había fijado unas cuantiosas indemnizaciones de guerra que los países derrotados debían pagar a los vencedores. Estas cantidades eran especialmente onerosas en el caso de Alemania, considerada la principal causante del conflicto. Además del pago de las indemnizaciones, Alemania debía reducir su ejército a únicamente 100.000 hombres y debía desmilitarizar la frontera con Francia, la llamada región de Renania. Además, si Alemania no pagaba su deuda, Francia se reservaba el derecho a ocupar la región minera del Ruhr, lo que ocurrió en 1923. Esta ocupación, unida al pago de las indemnizaciones de guerra, provocaron una hiperinflación sin precedentes. Una barra de pan llegó a costar 3.000 millones de marcos, lo que aumentó el sentimiento de humillación en Alemania y consecuentemente provocó el auge del nacionalismo radical. En pocos años, Alemania sufrió dos intentos de golpe de Estado, el Putsch de Kapp en 1920 y el Putsch de Múnich en 1923, liderado por el todavía muy minoritario Partido Nazi. Durante la Gran Guerra, Estados Unidos había sido el principal prestamista de los aliados. Por esta razón, principalmente, habían entrado en la guerra, ya que si los aliados perdían, Estados Unidos no recuperaría el dinero prestado. En 1922, Reino Unido y Francia condicionaron el pago de sus deudas al cobro de las reparaciones de Alemania. Así las cosas, Estados Unidos era el principal interesado en que Alemania superase su crisis económica. Ello se consiguió gracias al Plan Dewey en 1924, mediante el cual se acordó que Alemania pudiese fraccionar los pagos y además Estados Unidos le ayudaría a pagarlos mediante la concesión de préstamos. Ello contribuyó a fortalecer el marco alemán y a detener la hiperinflación. Tras el fin de la Gran Guerra, los Estados Unidos emergieron como la primera potencia económica mundial gracias, entre otras cosas, a su superávit comercial. El dólar se impuso a la libra esterlina como divisa de referencia y los Estados Unidos se convirtieron en el principal inversor mundial. Durante los años 20, en los Estados Unidos, se sucedieron presidentes del Partido Republicano, partido que defendía una política exterior aislacionista y en lo económico abogaba por la no intervención del Estado en economía. La recuperación económica dio lugar a unos años de prosperidad, conocidos como los felices años 20 o los locos 20. La productividad mejoró y se lanzaron al mercado nuevos productos como automóviles y electrodomésticos que el público podía adquirir mediante nuevas técnicas comerciales, como la venta a plazos. La construcción experimentó un acusado auge igualmente. Las ciudades crecieron y los primeros rascacielos asomaron en el paisaje. Por todo ello, en estos años la economía crecía a un ritmo de un 5% anual. Esta época de prosperidad económica tuvo sus sombras, ya que las desigualdades aumentaron. Asimismo, las industrias tradicionales no pudieron competir con los nuevos modos de producción y entraron en crisis, como fue el caso de la industria textil. Del mismo modo, las políticas librecambistas llevaron a la ruina a millones de campesinos. A finales de la década de 1920, el exceso de producción era un problema evidente. No obstante, los precios no dejaban de subir. A ello se sumaba una crisis especulativa motivada por la compra compulsiva de acciones en bolsa. El endeudamiento privado se incrementó, hasta el punto de que mucha gente pedía préstamos para poder invertir en bolsa.
En 1929, la crisis que tanto tiempo venía gestándose estalló. Tras unos días de fuertes subidas, la bolsa de Nueva York se hundió. El pánico se adueñó de los accionistas, que empezaron a vender de forma masiva sus acciones. Fue el llamado Jueves Negro, el 24 de octubre de 1929. Tras unos días de aparente recuperación, gracias a que algunos millonarios compraron acciones para generar confianza, el martes negro, el 29 de octubre, la bolsa volvió a bajar, esta vez sin remedio. Los bancos exigieron el pago de los préstamos, lo que generó bancarrotas masivas, y el mercado de valores descendió hasta 1932. La crisis, originada en el exceso de producción industrial, dio lugar a una gran crisis de liquidez y a una espiral de endeudamiento. Para hacer frente a la crisis y a los pagos, los bancos norteamericanos retiraron sus inversiones de Europa, lo que dañó enormemente las economías de Austria y Alemania, muy dependientes de los préstamos estadounidenses. Los precios se desplomaron por la caída del consumo, y a ello se unió una gran crisis agrícola con fuertes sequías y tormentas de arena. El crack de 1929 dio lugar a una acusada crisis bancaria e industrial. El desempleo se disparó desde 1,6 millones a 13 millones de parados, que, al no existir programas de protección social, se vieron abocados a la miseria. Los barrios chabolistas, llamados burlonamente Hoovervilles, en referencia al presidente estadounidense Hoover, se multiplicaron por todo el país. Por último, la caída del consumo provocó el hundimiento de la producción industrial. Los préstamos norteamericanos habían permitido a la economía europea recuperarse rápidamente, iniciando una época de gran prosperidad económica, los llamados años 20 o felices 20. Tras el crack de la bolsa de Nueva York, los precios se hundieron debido a la reducción de la demanda. Los préstamos e inversiones también disminuyeron, y los países respondieron incrementando los aranceles para protegerse de los productos extranjeros. Del mismo modo, algunos países como el Reino Unido abandonaron el patrón oro a fin de poder poner más moneda en circulación. Entre 1928 y 1930, el comercio internacional descendió un 60%. Los principales afectados fueron América Latina y Asia, ya que eran los principales suministradores de materias primas para la industria europea y norteamericana. Cabe destacar también las quiebras bancarias, especialmente significativas en Austria y Alemania. Las erráticas respuestas del presidente republicano Hoover a la crisis de 1929 provocaron que, en 1932, el candidato demócrata Franklin Delano Roosevelt arrasara en las elecciones presidenciales. Roosevelt inició una nueva política económica conocida como New Deal, que rompía el tabú de la intervención del Estado en economía. El New Deal comprendía una gran cantidad de programas destinados a sacar al país de la Gran Depresión. En primer lugar, el gobierno concedió ayudas directas a la economía a través del Work Progress Administration y el National Recovery Administration. También se apoyó al sector agrícola a través de la Agricultural Adjustment Act, la AAA. También se concedieron ayudas al pago de hipotecas, como la Home Owners Loan Corporation. También se aumentaron los derechos de los trabajadores a través de la National Labor Relations Act, y se aumentaron las políticas sociales, como por ejemplo mediante la creación de pensiones de jubilación y la creación de la seguridad social. Asimismo, el Estado aumentó el control sobre bancos mediante la creación de un seguro federal para asegurar los depósitos y así generar confianza. También se creó una comisión de valores y cambios, y por último el dólar se devaluó un 40% para favorecer las exportaciones. El New Deal fue fuertemente contestado por buena parte de los empresarios,
así como por parte del Partido Republicano y de muchos demócratas conservadores, ya que consideraban que la intervención del Estado podía llevar a Estados Unidos al comunismo. A pesar de esta oposición, la economía se estabilizó, pero la recuperación total no llegó hasta los años de la Segunda Guerra Mundial. Roosevelt y su New Deal, no obstante, contaron con un gran apoyo popular, como lo demuestra el hecho de que fue el único presidente que ganó 4 elecciones consecutivas desde 1932 hasta 1945, obteniendo siempre victorias aplastantes. En 1936, por ejemplo, llegó a conseguir más del 60% de los votos. Muchos vieron en la crisis de 1929 el inicio del fin del modo capitalista, y casi todo el mundo consideró que las políticas no intervencionistas habían llevado al mundo al desastre, por lo que era necesario replantear el papel del Estado en la economía. La más famosa de estas propuestas fue la del economista británico John Maynard Keynes, muy parecidas a las que aplicó Roosevelt en el New Deal. Para Keynes, el gran problema venía por la falta de demanda y la caída de la inversión. Según él, en momentos de crisis el Estado debía endeudarse aumentando la inversión pública en forma de ayudas sociales y, por ejemplo, con la creación de grandes infraestructuras. Gracias a ello, el empleo aumentaría y con él el consumo, permitiendo que la economía se recuperase al tiempo que la inversión realizada por el Estado volvía a sus arcas en forma de impuestos.